Una voz grita: «Phone Boontos». Papa Benedicto XVI. Audiencia General, 14 de marzo de 2007. Queridos hermanos y hermanas, como hicimos ya el miércoles pasado, hablamos de las personalidades de la Iglesia primitiva. La semana pasada hablamos del Papa Clemente I, tercer sucesor de San Pedro. Hoy hablamos de San Ignacio. Fue el tercer obispo de Antioquía del año 70 al 107, fecha de su martirio. En aquel tiempo Roma, Alejandría y Antioquía eran las tres grandes metrópolis del Imperio Romano. El Concilio de Nicea habla de tres primados: el de Roma, pero también Alejandría y Antioquía participan en cierto sentido en un primado. San Ignacio era obispo de Antioquía, que hoy se encuentra en Turquía. Allí en Antioquía, como sabemos por los Hechos de los Apóstoles, surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo fue el apóstol San Pedro. Así nos lo dice la tradición. Y allí por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11:26. Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, dedica un capítulo entero de su historia eclesiástica a la vida y a la obra literaria de San Ignacio. Desde Siria escribe: Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, que él en su carta a los romanos llama 10 leopardos, en cada una de las ciudades por donde pasaba, con predicaciones y exhortaciones, iba consolidando las iglesias. Sobre todo exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías que ya entonces comenzaban a pulular, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. La primera etapa del viaje de San Ignacio hacia el martirio fue la ciudad de Esmirna, donde era obispo San Policarpo, discípulo de San Juan. Allí San Ignacio escribió 4 cartas respectivamente a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. Habiendo partido de Esmirna, prosigue Eusebio, Ignacio fue a Tróada, y desde allí envió otras cartas, 2 a las iglesias de Filadelfia y Esmirna, y una al obispo Policarpo. Eusebio completa así la lista de las cartas que han llegado hasta nosotros como un valioso tesoro de la Iglesia del siglo I. Leyendo esos textos se percibe la lozanía de la fe de la generación que conoció a los apóstoles. En esas cartas se percibe también el amor ardiente de un santo. Por último, desde Tróada, el mártir llegó a Roma, donde el anfiteatro Flavio fue dado como alimento a las bestias feroces. Ningún padre de la Iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Él. Por eso hemos leído el pasaje evangélico de la vid, que, según el Evangelio de San Juan, es Jesús. En realidad confluyen en San Ignacio 2 corrientes espirituales: la de San Pablo, orientada totalmente a la unión con Cristo, y la de San Juan, concentrada en la vida en Él. A su vez, estas 2 corrientes desembocan en la imitación de Cristo, al que San Ignacio proclama muchas veces como mi Dios o nuestro Dios. Así, San Ignacio suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio, porque está impaciente por unirse a Jesucristo, y explica: para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero a aquel que murió por nosotros.
quiero a aquel que resucitó por nosotros. Permítanme ser imitador de la pasión de mi Dios. En esas expresiones ardientes de amor se puede percibir el notable realismo cristológico típico de la Iglesia de Antioquía, muy atento a la encarnación del Hijo de Dios y a su humanidad verdadera y concreta. Jesucristo, escribe San Ignacio a los cristianos de Esmirna, es realmente del linaje de David. Realmente nació de una virgen. Realmente fue clavado en la cruz por nosotros. La irresistible orientación de San Ignacio hacia la unión con Cristo fundamenta una auténtica mística de la unidad. Él mismo se define un hombre al que ha sido encomendada la tarea de la unidad. Para San Ignacio la unidad es ante todo una prerrogativa de Dios que existiendo en tres personas es uno en absoluta unidad. A menudo repite que Dios es unidad y que sólo en Dios esa unidad se encuentra en estado puro y originario. La unidad que los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación, lo más cercana posible al arqueotipo divino. De este modo, San Ignacio llega a elaborar una visión de la Iglesia que contiene algunas expresiones muy semejantes a las de la carta a los Corintios de San Clemente Romano. Conviene, escribe por ejemplo a los cristianos de Éfeso, que tengan un mismo sentir con el obispo, que es justamente cosa que ya hacen. En efecto, el colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con una lira. Por eso, con la concordia de ustedes y con el amor sinfónico, cantan a Jesucristo. Así ustedes cantan a una en coro, para que en la sinfonía de la concordia, después de haber encontrado el tono de Dios en la unidad, canten con una sola voz. Asimismo, después de recomendar a los cristianos de Esmirna que nadie haga nada en lo que atañe a la Iglesia sin contar con el obispo, dice a San Policarpo: yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Y ojalá que con ellos se me concediera tener parte con Dios. Trabajen unos junto a otros, luchen unidos, corran a una, sufran, duerman y despierten todos a la vez, como administradores de Dios, como sus asistentes y servidores. Traten de agradar al capitán bajo cuya bandera militan y de quien han de recibir el sueldo. Que ninguno de ustedes sea declarado desertor. El bautismo ha de permanecer como la armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. En conjunto se puede apreciar en las cartas de San Ignacio una especie de dialéctica constante y fecunda entre dos aspectos característicos de la vida cristiana. Por una parte, la estructura jerárquica de la comunidad eclesial y por otra, la unidad fundamental que vincula entre sí a todos los fieles en Cristo. En consecuencia, las funciones no se pueden contraponer, al contrario, se insiste continuamente en la comunión de los creyentes entre sí y con sus pastores mediante elocuentes imágenes y analogías. La lira, las cuerdas, la entonación, el concierto, la sinfonía. Es evidente la responsabilidad peculiar de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos en la edificación de la comunidad. Ante todos a ellos se dirige la invitación al amor y a la unidad. Sean uno, escribe San Ignacio a los magnesios, remitiéndose a la oración de Jesús en la última cena. Una sola oración, una sola mente, una sola esperanza en el amor. Corran todos a Jesucristo como al único templo de Dios, como al único altar,
Él es uno y procediendo del único Padre, ha permanecido unido a Él y a Él ha vuelto en la unidad. En la literatura cristiana, San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo católica, es decir, universal. Donde está Jesucristo, afirma, allí está la Iglesia católica. Y precisamente en el servicio de unidad a la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. En Roma, ella, digna de Dios, venerable, digna de toda bienaventuranza, preside en la caridad que tiene la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. Como se puede ver, San Ignacio es verdaderamente el doctor de la unidad de Dios y unidad de Cristo, a pesar de las diversas herejías que ya comenzaban a circular y separaban en Cristo la naturaleza humana y la divina. Unidad de la Iglesia, unidad de los fieles en la fe y en la caridad a las que nada se puede anteponer. En definitiva, el realismo de San Ignacio invita a los fieles de ayer y de hoy, nos invita a todos a una síntesis progresiva entre configuración con Cristo, unión con Él, vida en Él y entrega a su Iglesia, unidad con el obispo, servicio generoso a la comunidad y al mundo. Es decir, hay que llegar a una síntesis entre comunión de la Iglesia en su interior y misión, proclamación del Evangelio a los demás, hasta que una dimensión hable a través de la otra y los creyentes estén cada vez más en posesión del Espíritu indiviso, que es Jesucristo mismo. Pidiendo al Señor esta gracia de unidad y con la convicción de presidir en la caridad a toda la Iglesia, les expreso a ustedes el mismo deseo con el que concluye la carta de San Ignacio a los cristianos de Trales. Ámense unos a otros con corazón indiviso. Mi espíritu se ofrece en sacrificio por ustedes, no solo ahora, sino también cuando logre alcanzar a Dios. Quiera el Señor que en Él les encuentre sin mancha. Y oremos para que el Señor nos ayude a lograr esta unidad y encontrarnos al final sin mancha, porque es el amor el que purifica las almas.